Pues vamos a Números capítulo 16. Igual si nos apoyas como siempre poniendo en silencio tu celular, no queremos distracciones y queremos enfocarnos en lo que vamos a estudiar esta noche. Y estamos en el capítulo 16 y es un capítulo bastante interesante porque hemos visto por varios capítulos. Los primeros capítulos de Números ves todo como que en orden, cómo Dios está organizando a su pueblo, cómo está organizando a la gente, de cómo tienen que ordenarse, qué van a hacer cada uno. Y hemos visto de un par de capítulos para atrás de que realmente ya el momento en que ellos empiezan a salir y empiezan a moverse, ya el desorden como que entró. Y ya no porque Dios haya fallado, sino porque realmente hemos comenzado a ver cómo el corazón del hombre y cómo el corazón de Israel empieza como que a poner y a salir todo lo que ellos tenían adentro. Y es interesante porque pensaba en este viaje como que largo, un poco como me acuerdo cómo se puso de moda hace muchos años, o un par de años realmente, todos estos shows televisivos de los reality, donde diferentes personas se encerraban en una casa o en un lugar y ponían cámaras por todas partes y toda la gente sabía lo que estaban haciendo, lo que comían, cuando iban al baño, o sea, todo lo veían. Y en cierta manera como que este es el reality de Israel, o sea, hay cámaras por todas partes, podemos ver exactamente todo lo que está pasando con ellos. Y ellos no tenían la menor idea, pero 4,000 años después podemos saber y podemos ver realmente lo que Dios estaba haciendo con ellos, ¿no? Y es para nuestro ejemplo, como dice Pablo en Corintios. Ahora, el capítulo 16, si pudiésemos como que resumirlo en una frase, vamos a ver que aquí es un intento de rebelión, o es una rebelión, y un intento de desafío a la autoridad como que impuesta por Dios. Y muchas veces hoy vemos que en todo tipo de ambientes, en el ambiente político, en el ambiente religioso, en el ambiente social, siempre hay como que muchas inconformidades con el liderazgo, con la persona que está dirigiendo, con las personas que estén dirigiendo, y es siempre muy fácil como que apuntar con el dedo y decir eso está mal, no me gusta, no estoy de acuerdo. Y a veces con razón, no lo dudo, pero muchas veces también es sin ningún tipo de razón. Y vemos que aquí Moisés ha venido enfrentando una serie de cuestionamientos y de murmuraciones en su contra, y la gente está hablando. Entonces vamos a leer los primeros 3 versículos de Números, y dice así, dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros. Dice: porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Entonces vemos aquí que aparece este hombre llamado Coré, y se ha escrito sobre él. Realmente es interesante que hay ciertos personajes que aparecen en el Nuevo Testamento que son mucho más importantes, y no hay mucha referencia en el Nuevo Testamento, por ejemplo. Pero Coré sí aparece, lo que él hace sí aparece mencionado como un mal ejemplo del tipo de persona que él era, aparece en el Nuevo Testamento. Ahora dice que Coré, y da como que su genealogía, de dónde viene este hombre. Es interesante y es importante para la historia el saber de dónde viene este hombre. Dice que Coré era hijo de Izar e hijo de Coat. Entonces, su papá se llamaba Izar y su abuelito se llamaba Coat. Esa es la línea, y ellos vienen de Leví. Acuérdense que estamos en toda esta organización de Israel, donde los levitas son los que van a servir y los que están sirviendo en todo lo que tiene que ver con el tabernáculo. Y en la tribu de Leví están los sacerdotes,
Cierta familia es la familia sacerdotal, está Aarón, sus hijos, pero son todos de la tribu de Leví, y también Coré es de la tribu de Leví, aunque no es sacerdote. Dice que su padre se llamaba Izar. ¿Y quién es Izar? Izar es el hermano del papá de Moisés. El papá de Moisés es hermano de Izar, del papá de Coré. Entonces Coré es primo de Moisés. Es primo de Moisés. Y es interesante porque este hombre es un pariente cercano. Y empiezas a ver y empiezas como que a entender y a visualizar lo que está ocurriendo. Es un primo hermano de Moisés. Y acuérdate, ¿de dónde vino Moisés? Acuérdate que Moisés fue criado y fue tomado siendo muy niño y vivió en la casa del faraón. A los 40 años Moisés sale huyendo y se va a vivir al desierto por 40 años. Realmente mucha relación entre ellos no hubo, aunque eran familia. Nunca, quizás probablemente fueron como que hubo una relación familiar estrecha. Son familiares como que sanguíneos. Entonces ese es Coré, ese es el hombre que se está levantando y que está moviendo y maquinando todo esto en contra de Moisés. ¿Quién era Coat? El abuelo. Es importante entender eso, como para orientarnos de dónde estamos. Coat, vimos hace varios capítulos atrás, cuando Dios organiza a las familias, dice que Coat era la familia o el hombre o la parte de la tribu que ellos se iban a dedicar a transportar ciertos artículos sagrados del templo. ¿Qué era lo que ellos iban a movilizar? Ellos iban a movilizar el arca, los utensilios, las mesas y todos esos artículos santísimos. La familia de Coat o los coatitas eran los que lo iban a mover. Entonces eso te habla de que estos hombres y Coré, específicamente Coré, el hombre que aquí se está levantando en contra de Moisés, no solamente era un pariente cercano, que eso hace ya de por sí algo doloroso que un familiar empiece como que a hacer este tipo de cosas, pero aparte al ser de la familia de Coat y al ser Coré un hombre que servía en las cosas del tabernáculo, eso hacía que Coré fuese un hombre que realmente tenía influencia y tenía liderazgo dentro de Israel. Era una persona que el resto del pueblo veía regularmente sirviendo. Entonces eso hacía a Coré un hombre que tenía como que cierta visibilidad con el resto de la gente. Y aquí vamos a ver que esta rebelión y este intento de desafiar la autoridad de Moisés no es de afuera, ¿ves? No son desconocidos, son personas que están sirviendo, personas que tienen cierta posición, que tienen cierta influencia dentro de ahí, de cómo funcionaba Israel en el Antiguo Testamento. Es un hombre influyente, Coré. Es un hombre que el resto de la congregación lo ubicaba seguramente y sabía lo que hacía. Era un hombre visible dentro de la congregación y tenía este intento, era levita. Ahora, este hombre no está solo en esto que él está como que tramando. Al aparecer en primer lugar, obviamente él es el cabecilla de esto. Él es el que está tramando, el que está pensando todo esto, pero se le suman diferentes hombres más. Fíjate, hay tres. En el verso 1 dice que es Datán, Abiram, y después también dice uno que se llama On. Son tres. Son de la tribu de Rubén. Tú ves la historia en la historia de Israel, y realmente la tribu de Rubén, a pesar de ser de los hermanos mayores, nunca fue una tribu que destacó específicamente. Pero ellos eran rubenitas, eran parte de eso. De hecho, es interesante cuando vimos, creo que fue en Números 2, ahí hablamos de que Dios hasta les dio una posición donde ubicarse, estaban alineados de una cierta manera e iban avanzando así. Y se acuerda que decíamos de que si tú lo veías como que de arriba, la formación del campamento era como una cruz. Era una cruz. Entonces cuando los enemigos veían al campamento de Israel, veían una forma de cruz. Interesante eso. Y tú ves cómo aparece ahí en Números 2, cómo ellos se formaban, y te vas a dar cuenta que los de la tribu de Rubén con los coatitas y de donde viene Coré eran casi vecinos. Estaban en el mismo sector, en la zona sur. Entonces eran personas que se veían regularmente. Coré y todos estos hombres eran personas que estaban familiarizados, no simplemente porque trabajaban, tenían la misma chamba, sino que también eran como que vecinos.
O sea, estaban muy, muy cerca. O sea, había mucha relación probablemente entre ellos. Y aparte de eso, súmale, dice que hay 250 varones, dice el verso 2. Dice, de los hijos de Israel, príncipes de la congregación. Entonces, hay 250 hombres que no sabemos sus nombres, pero que eran hombres influyentes, eran príncipes, o sea, eran hombres que estaban en liderazgo. Entonces, empieza a formarse esta tormenta en contra de Moisés. Fíjate que dice el verso 2, se levantaron contra Moisés. Verso 3 dice, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y la verdad, ¿contra quién se están rebelando? Dice que es contra Moisés y contra Aarón. ¿Y qué representa Moisés y qué representa Aarón? Moisés era como que la boca de Dios. O sea, Moisés simplemente hablaba y transmitía y comunicaba todo lo que Dios le decía. Simplemente eso. Aarón era como que el mediador. ¿Se acuerdan cuando Dios le llama y Moisés empieza a poner todos estos pretextos? Que no sé hablar, que tengo problemas para hablar, que quizás era un poco tartamudo. Entonces Dios dice, ok, te voy a poner a tu hermano Aarón que va a ser como tu vocero. Pero Aarón resulta que terminó siendo llamado por Dios para ser el sumo sacerdote. Entonces, por un lado ves que Moisés es el hombre a través del cual Dios habla, pero Aarón representa al sumo sacerdote, al mediador. Entonces realmente esta gente está teniendo problemas con la persona que Dios ha dejado para hablarles y está teniendo problemas y no quiere aceptar a la persona que funge como un mediador, como el sumo sacerdote. Y ese es el problema, ¿ves? Están como que no quieren saber de Dios. Acuérdate lo que acaba de pasar en los capítulos anteriores. O sea, murmuraron, se quejaron y todo ese asunto. Entonces es serio lo que está ocurriendo. ¿Y cuál era el argumento con el cual ellos aparentemente estaban como que levantando en contra de Moisés y Aarón? Está ahí en el verso 3, dice, basta ya de vosotros. O sea, estamos cansados de ustedes. Imagínate, súper cristianos, ¿verdad? Estamos cansados de ustedes. Dice, ¿por qué? Porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. Entonces, ¿cuál es su argumento? ¿Cuál es aparentemente la razón con la cual ellos están como que queriendo quitar del camino a Moisés y Aarón? Dice, todos son santos y Dios está en medio de todos nosotros. Entonces, es como decir, ¿sabes qué? Es que todos somos iguales, todos somos santos. ¿Y están diciendo una mentira? No están diciendo una mentira, están diciendo una verdad. O sea, ellos habían sido apartados por Dios, todos eran santos, apartados por Dios y para Dios. Y que Dios estaba en medio de todos, ¿era mentira? Era verdad. O sea, eso es importante ver. Porque muchas veces decimos, esta persona está diciendo la verdad, pero ¿sabes qué? A veces escuchamos las palabras, pero no vemos las intenciones. Y puede sonar como muy verdadero y a lo mejor es la pura verdad. Pero hay que tratar de identificar, bueno, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la motivación de lo que está ocurriendo acá? Puedo decir una verdad, pero con una intención oculta. Y eso es lo que estos hombres están haciendo. Puedo sonar a una persona piadosa, pero realmente estar actuando con una motivación totalmente perversa, como estos hombres están actuando. ¿Qué es lo que está buscando Coré? Coré lo que está buscando realmente es tener más exposición, él tener un lugar más alto. ¿Ves? Algo que tenemos que estar conscientes es que el servir a Dios va a implicar, aunque no lo queramos, crítica. No se va a poder dejar a todos contentos y a todos así como que... Y si nosotros no estamos dispuestos a enfrentar la crítica, realmente no tenemos nada que hacer sirviendo. Porque nunca va a ocurrir ese momento perfecto donde todos estén felices y todos digan, no, sí estoy de acuerdo con todo. Porque en una iglesia pueden decir, no, es que no me gusta la luz, no me gusta esa canción, no me gusta que son muchas canciones lentas o muchas canciones rápidas, no me gusta que tenemos que sentarnos y un montón de cosas. No me gusta que sean ruidosos, no me gusta que sean silenciosos. Y todos pueden decir un montón de cosas, ¿ves? Y si tú estás con tu corazón así como que queriendo agradar a la gente, créeme que vas a vivir en teja de cristal.
O sea, tu mundo va a ser súper frágil. Cualquier cosa te va a derrumbar. Entonces el servicio, el estar en una posición de liderazgo, por decirlo de alguna manera, eso significa que vas a estar expuesto a la crítica y a la opinión de los demás. Ahora, es interesante porque Coré aquí realmente está mostrando y revelando su corazón. Lo vamos a ver, fíjate el verso 4. Leamos a partir del verso 4, dice: y cuando oyó esto Moisés, fíjate cómo va a reaccionar Moisés. Ponte tú en su lugar, ¿ok? O sea, este no es el primer incidente como difícil que tiene. Entonces Moisés como que otra vez algo, ¿no? O sea, ¿qué ahora? Dice, cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito. Imagínate, Coré tenía seguidores. A veces la gente piensa que con tener seguidores y ser líder ya la armaste, ya puedes hacer tu iglesia. Pero puedes tener seguidores y puedes tener ciertos talentos y eso no significa necesariamente que vas a hacer tu iglesia. Tenía un séquito de personas diciendo, mañana mostrará Jehová, dice, quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Verso 6. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová? Y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Entonces, fíjate la reacción de Moisés. ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien viene a desafiarnos? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien viene a decirnos algo en nuestra cara y empieza a atacarte así verbalmente y empieza a decir toda esta serie de cosas? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Generalmente nuestra respuesta es como enseguida responder, es una reacción. O sea, es una reacción a lo que él me dijo. Entonces no voy a aceptar lo que él me está diciendo, no voy a escuchar lo que me está diciendo, simplemente no voy a aceptar y voy a contraatacar y voy a decir, y nos vamos a ir subiendo el tono, ¿no? Una vez más arriba. ¿Quién tiene la voz más alta? ¿Quién puede decir, hablar más rudo? Eso no es lo que hace Moisés. Es interesante, dice que se postró sobre su rostro. Se postró sobre su rostro. ¿Cómo reacciona Moisés al desafío postrándose sobre su rostro? Y postrándose sobre su rostro delante de este hombre. O sea, como tirarse al piso y postrarse. Así, delante de él. O sea, no. ¿Qué ves ahí? ¿Qué vemos ahí? Vemos humildad. La Biblia dice que no había hombre más manso que Moisés. Humildad. Ahora, fíjate, es interesante, el capítulo 14, mira, retrocede un capítulo para atrás, Números 14, verso 5. No es primera vez que Moisés se tira rostro ahí al piso. Fíjate, el capítulo 14, verso 4 y 5 dice, y decían uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Acuérdate, o sea, ya no queremos a Moisés, vamos a elegir nuestro propio líder y vamos que nos lleve de vuelta a Egipto. ¿Y cómo reacciona Moisés? Fíjate el verso 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros. Otra vez, pum, humillándose. Se postraron sobre sus rostros. Fíjate ahora, volviendo otra vez al capítulo 15, capítulo 16, pero verso 22, 16-22, vas a ver más abajito que vuelve a pasar lo mismo. Dice, y ellos se postraron sobre sus rostros. O sea, Moisés ya tenía como que ya esa reacción, así como que por impulso, por inercia, ¿no? Cualquier, pum, al piso.
Humilde, ¿no? O sea, no reaccionando a la agresión de la manera en que quizás reaccionaríamos. Y ¿sabes qué? Esto es importante. Creo que la adversidad es buena porque nos mantiene humildes. Y Dios usa a nuestros adversarios para ponernos rostro en el piso, humildes. Eso es lo que Dios anda buscando, ¿ves? Nosotros podemos quedarnos parados y responder y reaccionar como lo haríamos en nuestra carne. Pero una respuesta que honra a Dios es una respuesta como este hombre. Humilde, rostro en el piso, humillándonos delante de Dios, ¿ves? A veces decimos, Señor, quita de nosotros nuestros adversarios. Y lo que Dios quiere es poner los adversarios para hacernos humildes, para poner nuestro rostro en el piso y humillarnos delante de nuestro Señor. ¿Ves? Aquí Moisés nos dice, oye, ¿qué onda? O sea, ¿ustedes no saben con quién están hablando? Yo soy el pastor de esta iglesia. O yo soy Moisés, o sea, a mí Dios me habló en la montaña y podía haber dicho cualquiera de esas cosas, pero no lo hace. No reacciona de esa manera. Moisés no apeló a su posición. No, que yo soy esto, entonces ustedes se me cuadran. No, se tiró al piso y ¡pum! Humilde, así frente a Dios, delante de Dios. Es un buen ejemplo para nosotros. Y eso nos debe de hacer pensar. ¿Cómo es nuestra reacción? ¿Qué podemos aprender de este hombre en esta situación? ¿Ves? No lo ha tenido fácil. O sea, él no aplicó para este puesto. O sea, no estaba... 40 años atrás él quería un trabajo así, pero en 40 años perdió todo deseo. ¿Ves? Entonces realmente él está siendo desafiado y está humilde y la humildad es necesaria y es importante en nuestra relación con Dios. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia ¿a quién? A los humildes. Da gracia a los humildes. Mira, vamos al Salmo 57. Muchas veces luego cuando somos así ofendidos y somos desafiados, como que queremos tirar todas nuestras credenciales como que encima. Y todo lo que somos y toda nuestra experiencia y como que reaccionamos, es que tú no sabes lo que estudié yo, o no sé, puede ser un montón de cosas. Pero Moisés no hace eso porque fue humilde. Salmo 57, verso 15. No, perdón. No es esa la cita, se la voy a leer, ahorita se las debo. Dice, yo habito en un lugar santo y sublime, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Dice que Él habita en el lugar santo y sublime, pero junto con eso de que Dios habita en ese lugar, dice que Él también habita con el contrito y humilde de espíritu. Y es interesante porque no dice que Dios visita al humilde, sino que Él habita en una persona así. ¿Ves? Eso te habla de que realmente Dios no está interesado en simplemente visitar esporádicamente a alguien, sino que cuando tenemos un corazón humilde, Dios quiere hacer una residencia ahí. Quiere permanecer en ese corazón. ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que ocurre? Dice que Él vivifica el espíritu de los humildes. Es bueno ser quebrantado, es bueno ser humilde. Porque gracias hermano, porque ese es el lugar donde realmente Dios va a poder habitar con libertad. Y vemos esa característica o ese atributo en el corazón y en la vida de Moisés. Un hombre humilde. ¿Cómo está nuestro corazón? Es un lugar donde podemos decir de que Dios habita con esa confianza de realmente permanecer en nosotros, o hay orgullo o hay soberbia. Volvamos ahí a Números. Fíjate cómo continúa la historia. Moisés se tira, se postra sobre su rostro. Pero hay una frase que es importante, que está en el verso 7.
Como que hay este desafío, no desafío, pero Moisés le dice, ok, entonces vamos a ver a quién Dios escoge, a quién Dios elige. De hecho, la palabra, fíjate la palabra que aparece en el verso 7, dice, a quien Jehová escogiere. En el verso 9 dice, os haya apartado, y dice al medio del verso 9, dice, acercándoos a él. Verso 10 dice, te hizo acercar a ti. Y lo que está haciendo Moisés es, vamos a ver a quién elige, a quién escoge Dios. Vayan y ustedes y reúnan estas cosas para que vayan y ofrezcan incienso a Dios. Yo me imagino la reacción de Coré, a ver, ofrecer incienso a Dios. ¿Cómo le fue a los que ofrecieron mal incienso a Dios? ¿Se acuerdan de los hijos de Aarón que quisieron ofrecer fuego extraño? Pues murieron. Entonces como que a lo mejor les entró un poco de pánico, es peligroso. Pero Moisés le dice, vayan y hagan esto. Y veamos qué ocurre, a quién va a aceptar Dios. Ustedes me están desafiando y ustedes piensan que yo estoy como que enseñoreándome de ustedes. Vamos a ver y vamos a dejar que Dios pueda hablar y respaldar al que Él ha llamado. Pero lo que me hace mucho pensar es lo que dice ahí en el verso 9, que es creo que lo que tenemos que meditar en nuestro corazón. Dice, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado, dice, de la congregación de Israel. Realmente, aquí en esta porción ves cuál realmente era la motivación en el corazón de Coré. Este hombre y estos hombres que se le unieron a él, ya habían sido apartados por Dios para servir. Acuérdate, estos hombres eran levitas. Eran levitas y eran hombres que habían sido consagrados para el servicio de Dios en el tabernáculo. De hecho, ¿se acuerdan que ellos ni siquiera fueron censados con el resto de Israel? Ellos eran una facción aparte. Ya estaban apartados para Dios, eran hombres que ya habían sido elegidos para el servicio de Dios, eran personas que ya estaban, dice, enfrente de la congregación, como que sirviendo. El problema con Coré y el problema con los que le quisieron seguir, y lo que realmente motivó este intento de rebelión es que realmente Coré estaba disconforme con lo que él estaba haciendo. Había disconformidad o inconformidad en su corazón, pero más que con Moisés, ¿quién puso a Coré en ese lugar? Dios. Moisés no es el que dijo, tú vas a hacer esto, tú vas a ir acá. No es Moisés el que tomó esa decisión. Esa decisión la tomó Dios. Entonces, el problema realmente que tiene Coré es Coré está inconforme con Dios, con el lugar donde Dios lo puso dentro de la congregación. Y tiene celos y realmente lo que él tiene envidia. No es que él está como que Moisés está aprovechando de ellos. No ves esa actitud en Moisés. Lo que realmente quiere Coré es estar en otro lugar, tener quizás un lugar más visible, un lugar de mayor prestigio. Y eso ocurre muchas veces en los ministerios, en las iglesias. Hay personas que andan simplemente buscando una posición, un lugar donde ser visibles, un lugar donde puedan tener quizás el reconocimiento de los demás y quieren como que ubicarse y posicionarse en un lugar de influencia, en un lugar visible para tener como que el reconocimiento de los demás. Y eso ha existido y va a existir siempre. Hombres como Coré. Entonces, realmente, ¿cuál es su deseo? El deseo de Coré es ser sacerdote. Fíjate, ahí está en el verso 10. ¿Procuráis también el sacerdocio? Eso es lo que realmente quiere Coré. Él no está contento con tener un lugar dentro de la congregación y servir en ese lugar donde Dios lo puso. Él quiere otra cosa diferente a la que Dios quiere para él. Y sabes que eso es muy común verlo. Envidia, disconformidad, no estar contento donde Dios te puso y como que querer como que algo más. Y no hacer bien el trabajo que Dios te dio para hacer. O sea, a veces estamos como que en un lugar, en una posición, y no como que un teléfono si lo apagamos, no estamos como que enfocados en lo que Dios nos ha dado para hacer. Y estamos como que
por mirar al lado, por mirar alrededor y por querer ver otras cosas que podríamos hacer, estamos descuidando lo que Dios nos ha hecho y nos ha encomendado. Y así está Coré. Envidia, disconformidad, anhelando cosas que realmente no son para él. La envidia por la posición o la función de otro no es más que una insatisfacción con lo que Dios te ha dado. Entonces, ¿cómo está tu corazón? ¿Tu corazón está satisfecho con lo que Dios te ha dado, cómo Dios te está usando o te quiere usar? ¿Estás agradecido con los talentos y con los dones que Dios te ha, por su gracia, dado? ¿O estás como que, pues no, quiero algo más? No estoy contento con esto. Y realmente este hombre está murmurando en contra de Dios, Coré. Está murmurando en contra de Dios. Mira, vamos a Efesios 4. Efesios capítulo 4, verso, creo que es 10 y 11. Verso 10 y 11 de Efesios. Dice, Él que descendió es el mismo también que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y fíjate, y Él mismo constituyó a unos, y ahí va toda la estructura de una iglesia. Pero ¿quién es el que constituyó? Dice que es Jesús el que constituyó. Que es el que organizó y estructuró la iglesia. Dice cuando habla de los dones, en las otras partes donde habla de los dones del Espíritu, dice que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Y que realmente debemos estar contentos con lo que Él nos ha dado. Pero dice, Él constituyó. Jesús ubica y Jesús organiza y Jesús establece la forma y cómo debe de verse su iglesia. Y si tú tienes y perteneces a esta iglesia y ves como esta iglesia, como tu casa, como tu familia, debes de orar y de identificar y buscar a Dios. ¿Y cuál es el lugar en el cual Dios te ha puesto para funcionar? Porque la iglesia dice que es un cuerpo, dice Pablo, y cada miembro tiene una función que hacer. Hoy en día estamos acostumbrados a esta idea de este concepto de como cristiano consumidor, que simplemente va a la iglesia a consumir. Y como que es como que si estuviera pidiendo, ordenando a la carta, como que esto es lo que quiero, esto no me gusta, y como que esa mentalidad de consumidor y no entiende que realmente no somos consumidores, somos miembros y somos partícipes del cuerpo de Cristo. Y que hemos sido llamados a involucrarnos, a participar y a servirnos unos a otros. Servicio. Pero este hombre Coré tiene como codicia ministerial. O sea, está en un ministerio sirviendo, pero realmente él quiere estar en otro. Eso es lo que está ocurriendo con Coré. Y va a haber gente así en las iglesias, en todas las iglesias. Y estás viendo esto y dices, órale, esto se da en la congregación de Israel, se da en muchas congregaciones. Y si tienes bastante tiempo, a lo mejor siendo cristiano, vas a descubrir que en todas partes a veces se cuecen habas. No hay ninguna iglesia que sea perfecta. Hay iglesias que son más sanas que otras, sí. Pero siempre hay peligro potencial donde haya un ser humano. Porque el problema somos nosotros, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que quería Coré? Coré tenía probablemente deseos de grandeza. ¿Y es Coré como que diferente a nosotros? No creo. Tenemos que ubicarnos nosotros en la foto, cómo somos nosotros. Y ¿sabes qué? No tenemos que ir tan lejos. Lo hemos visto cuando hemos estudiado el domingo el Evangelio de Lucas. Vemos a los discípulos. Vemos que constantemente estaban batallando y como que haciendo esa pregunta, ¿quién es el más grande? ¿Se acuerdan? Mira, vamos a Lucas 22, lo estudiamos hace poquito. Lucas 22. Y no fue una vez, o sea, lo ves en reiteradas veces, ves los evangelios y te das cuenta que esa pregunta y esa idea era bastante recurrente en la mente de los discípulos. Lucas 22, verso 24. Fíjate, dice verso 24 de Lucas 22, dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor.
Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no será así, mas no así vosotros, dice, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Entonces lo que Jesús estaba diciendo, y le estaba reforzando la idea, que era siempre la misma, que ellos tenían esta idea, y su idea y su noción de liderazgo era lo que ellos veían cómo gobernaban terrenalmente. Y muchas veces en la iglesia de Cristo queremos como que copiar los patrones del mundo, como que queremos traer como cierta organización empresarial dentro de la iglesia, y piensas que puedes como que traer eso para acá. Cuando realmente la manera en que se llevan las compañías no tiene nada que ver como Jesús quiere que se lleve su iglesia. Eso es lo que Jesús está diciendo. No es como gobiernan los reyes que ustedes se van a relacionar. Dice, ustedes tienen que servirse a uno, y el que quiera ser más grande va a ser como el más joven, el sirviente de todos. ¿Y en qué contexto se da esa conversación? Jesús están en la última cena, es la última noche con Jesús, y los discípulos están pensando en quién va a ser el más grande. O sea, Jesús le dice: voy a ir a entregar mi vida, le lava los pies, y ellos están pensando en quién va a ser el más grande. ¿Ves? Te das cuenta que nuestros aires de grandeza y querer estar en un lugar que no nos corresponde elegir es algo constante en nosotros. Y eso era lo que quería este hombre, Coré. ¿Ves? No hay nada más cansado que hacer algo a lo cual Dios no te llamó a hacer. Si tú estás en un lugar y estás haciendo algo que Dios no te llamó a hacer, vas a terminar cansado y frustrado, porque Dios no te preparó para hacer eso. Entonces es cansado, es peligroso, es frustrante tratar de querer imitar o hacer algo que alguien más está haciendo. Mejor tienes que buscar cuál es la dirección de Dios para tu vida y estar agradecidos con las oportunidades que Dios te ha dado. Ahora volvamos ahí, verso 12 al 14. Fíjate cómo sigue la historia. No vamos a estudiar todo el capítulo, vamos a llegar hasta el verso 39. Dice: y envió Moisés a llamar, dice, a Datán y a Abiram, los otros dos, ¿ves? Hijos de Eliab. Mas ellos respondieron: no iremos allá. Fíjate, o sea, están desafiando. O sea, no te vamos a hacer caso, Moisés, no vamos a responder. Dice verso 13: es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacará los ojos de estos hombres? No subiremos. Fíjate el descontento y la insatisfacción en estos hombres también. Y fíjate que dice: oye, tú nos estás llevando de una tierra de donde fluye leche y miel. No, ¿cómo? Es al revés, ¿no? ¿Qué es lo que abundaba en Egipto? Hacer ladrillos y los latigazos. Pero ellos dicen: no, esa es la tierra donde fluye leche y miel, Egipto. Imagínate, el engaño. Dice, o sea, realmente la tierra prometida para estos hombres no era donde la tierra de Canaán, era Egipto. La vieja vida. La vida del pasado, la vida de la cual Dios los estaba haciendo libres, ellos veían esa vida como con nostalgia y la veían como realmente la tierra donde fluye leche y miel. O sea, cómo el pecado, tú dices, órale, cómo el pecado puede engañar así y hacerte ver la realidad totalmente al revés. ¿Te acuerdas que decíamos hace un par de miércoles que tenemos esa memoria como que selectiva, que nos conviene? Nos acordamos de las cosas que nos convienen y que extrañamos, pero se nos olvida o queremos olvidar todo lo otro malo que teníamos en el pasado. A lo mejor tenías un mejor trabajo antes, pero resulta que con ese mejor trabajo había un montón de cosas las cuales estabas padeciendo, estabas sacrificando. Estabas haciendo trampa y estabas haciendo un montón de cosas. Dices, no, pues tenía más recursos. ¿Y se te olvidó todo lo otro que más que hacías o lo que te pasaba? Ellos estaban olvidando y viendo eso como, no, esa es la tierra prometida, Egipto. Y quieren regresar. Y le empiezan a echar la culpa a Moisés. O sea, tú no fuiste ni siquiera capaz de meternos a la tierra prometida. Y no nos has cumplido lo que nos prometiste. A ver, ¿Moisés les prometió la tierra prometida?
Moisés no prometió nada. Es Dios. ¿Por qué no entraron? ¿Porque Moisés no fue capaz de llevarlo o por la incredulidad de Israel? Por la incredulidad. Pero lo que pasa es que no están satisfechos. No están enojados. Quieren regresar. Y fíjate otra vez cómo reacciona Moisés. Dice verso 15. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. ¿A quién va Moisés? ¿Qué hace? A Dios. Otra vez. Así como hace que se puso rostro en tierra, ¿verdad? Ahora él se enoja así, es entendido. O sea, es un hombre Moisés. O sea, no es así como que no le afecta lo que está viendo y cómo lo están atacando. O sea, se enoja, pero no descarga su enojo en contra del otro. Lo que hace es, va enojado, pero va con Dios. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros reaccionamos enojados en contra de la otra persona. Y pum, empezamos a manotear, empezamos a hablar, y empezamos a alzar la voz, y empezamos a hacer un montón de cosas. Y Moisés hace lo que debe de hacer. No reacciona con enojo contra Datán, sino que lleva su enojo a Dios. Y yo puse esto para recordarme a mí que antes de una reacción necesito oración. Antes de una reacción necesito oración. Antes de decir voy a responder y voy a decir lo primero que se me viene, no, mejor primero tengo que orar. Y tengo que abrir mi corazón ante Dios y decir: Señor, a ver, esto me pasa, ¿ves? Estoy enojado, sí. Cambia o haz algo en mi vida para no reaccionar como antes reaccionaba. No decir las cosas que antes decía, sino poder reaccionar ante el desafío, ante la injusticia, ante lo que sea, como tú quieres, como de una manera que te glorifique a ti. Verso 16 al 24 dice: dijo pues Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Y fíjate lo que está haciendo Coré por el otro lado. Dice: ya Coré había hecho juntar contra ellos a toda la congregación. O sea, nomás así como que Moisés se descuida tantito de Coré, está como que hablando con estos y ya se da cuenta que Coré ya armó toda una revuelta y puso toda la congregación en contra de Moisés. O sea, si a Moisés no le dio un infarto es por la gracia de Dios, nomás aquí. Dice: ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces tú dices: esto pinta mal. Esto va en mala dirección. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a ocurrir acá? Y ahí viene eso, dice: entonces. Y esos entonces o ese pero que a veces hay en la Biblia cuando Dios interviene son los peros y los entonces gloriosos. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos, ¿qué dice otra vez? Se postraron sobre sus rostros. ¿Qué hubiese dicho Dios? Adelante, Señor. Ya me tienen cansados. Y a veces estamos así, ¿ves? O sea, y oramos como oraba David, ¿no? No, consume a mis enemigos, Señor. Y oramos así. Pero fíjate cómo Moisés reacciona. Dice que verso 22, y ellos se postraron, Aarón y Moisés, ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Lo que hace Moisés es
interceder. O sea, ¿se acuerdan antes cuando Israel estaba murmurando y estaba quejándose y haciendo todo eso? ¿Quién fue el que intercedió por Israel? ¿Lo hizo Coré? Coré no intercedió por Israel. Lo hizo Moisés. ¿Ves? Y ves realmente, o sea, este hombre, Moisés no buscó esta chamba. Moisés no andaba buscando este trabajo. Tú ves a Moisés en Éxodo 2 y ves que en ese momento, cuando él tenía 40 años, él sí quería ese trabajo. Y cuando él defiende al judío, al israelita del egipcio y lo mata, lees en Hechos 7, que es como el complemento para entender lo que ocurrió en Éxodo 2. Lees Hechos 7:21 y te das cuenta que lo que estaba haciendo Moisés ahí era tratar de hacer algo en favor de los israelitas, para que los israelitas vieran y pensaran que era Moisés el libertador. Y estaba haciendo todo eso como con la intención de que ellos pudieran reconocerlo como, hey, es un israelita, está en un lugar de influencia, está en la casa del faraón, va a usar sus influencias y a lo mejor Dios va a usar sus influencias para beneficiar a su gente. Y Dios no necesitaba las influencias de Moisés en Egipto, no necesita las influencias. De hecho, Dios no necesita tus influencias, ni las mías. Él puede mover lo que quiera. ¿Ves cómo Dios movió y usó al César para, vamos a hacer un censo? Y en ese censo resulta que José y María van de regreso a su tierra. Y que se cumple lo que la Biblia había dicho, que Jesús iba a tener que nacer en Belén. Dios mueve cosas así en el mundo de la política, en el mundo de los gobiernos, y Él hace lo que Él quiere hacer. Y Moisés dice, no, seguramente Dios va a usar mis influencias para sus propósitos. Y no. Y mata al egipcio y pum, se va huyendo 40 años en el desierto. Y cuando Moisés estaba, todo lo que escuchaba todos los días era, pastoreando ovejas en el desierto, todo lo que oía. Cuando él ya no quería saber nada, 40 años olvidado, Dios dice, ahora es el momento. Cuando Moisés no tenía nada de autoconfianza, nada de seguridad en sí mismo, nada, yo puedo, yo soy el campeón, Dios lo llama. Cuando se había vaciado completamente de toda su seguridad, Dios le dice, Moisés, ahora estás listo para que te use. Pero cuando él se creía seguro y capaz, Dios no lo llamó en ese momento. No lo llamó ahí. Lo llamó cuando él estaba totalmente vaciado de sí mismo. Entonces Moisés no estaba buscando esto. ¿Y te imaginas? O sea, tú tienes una meta, tienes un sueño, ¿no? Y dices, voy a aguantar lo que sea por cumplir eso. Voy a aguantar varas ahí. Y dices, no, lo que sea, porque eso es lo que más deseo. Ahora, este hombre está aquí aguantando todo eso por algo que él no buscaba. Por algo que él tiene como 4 o 5 intentos de renuncia. O sea, cualquier situación, ya Dios, o sea, mátame, ¿no? Me quiero morir mejor. Entonces, él está pasando por esto, por algo que él no andaba buscando. Pero Dios tenía para él y quería para él. Entonces, Moisés va a Dios y ¿qué es lo que hace? Intercede y Dios le dice, apártense. Y fíjate el verso 25, entonces Moisés se levantó, fue a Datán y a Abiram y a los ancianos de Israel fueron en pos de él y él habló a la congregación diciendo, apartaos, esa palabra es importante, se repite, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Entonces esa es la advertencia, es la oportunidad como de gracia, de arrepentimiento. O sea, apártense, hay una posibilidad de hacer esto, de dejar esto acá. Fíjate, el verso 27, y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Imagínate la escena. O sea, la gente empieza a salirse, a apartarse de sus tiendas, pero salen estos hombres con su familia y sus pequeños hijos. Ahí, así como que nosotros no nos vamos a mover, nos vamos a quedar acá. O sea, te das cuenta como que es una abierta rebelión en contra de Dios. Y estos hombres están arrastrando a sus familias, a sus esposas, a sus hijos ahí. Dices, qué fuerte.
Qué fuerte. Fíjate, verso 28 dice: y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Dice: si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron ¿a quién? A Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y todos sus bienes. Imagínate, dice: y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación, con sus esposas y sus pequeñuelos. Un punto muy negro en la historia de Israel. ¿Era necesario llegar hasta eso? No, no era necesario. El mensaje antes de que esto ocurriera era: apartaos, ¿ves? Moisés dice: no es necesario que todos paguen por el pecado de una persona. Dios no funciona así. Dios es un Dios justo. Y da la oportunidad, ¿ves? Pero ellos dicen: no, aquí nos quedamos, de acá no nos movemos. Y pasa esto. Tú dices: ¿qué pasó con los otros? ¿Te fijas que aquí hay gente que falta? ¿Dónde está On? On ya no está aquí. No parece que On falleció. Eso te habla de que On se arrepintió, que dio un paso al lado, que se apartó. On y su tribu y su familia, o sea, no están aquí. No están acá. Mira, avancemos tantito a Números 26, al final, casi al final del libro. Hay otro censo, ya el censo antes de entrar, ahora sí, a la tierra prometida. Se vuelve a censar a toda la nación para saber cuántos son, y antes de entrar, Números 26, verso 9 dice: y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram, ahí aparecen. Dice: estos Datán y Abiram fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré cuando se rebelaron en contra de Jehová. Dice: y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Esto es 40 años después. En el censo, antes de entrar a la tierra prometida, dice: acuérdense de estos, esto es lo que pasó. Pero fíjate el verso 11. Mas los hijos de Coré no murieron. Los pequeñuelos de Coré no murieron. ¿Eso de qué te habla? De que la familia de Coré dijo: yo no voy a seguir a Coré, me voy a apartar. Y eso te habla de que a veces tú dices: no, es que mi familia es así, y mi familia hace esto, y yo tengo que hacer lo que hace mi familia, que no honra a Dios, y estoy obligado. No estás obligado. Aquí la familia de Coré dice: yo tomo otro camino, ¿ves? Yo voy a honrar a Dios y voy a ser leal a Dios antes que leal a mi familia, porque mi familia no está siendo leal con Dios. Y no murió la descendencia de Coré. Y tú dices: ¿quiénes son los de Coré? Es increíble, ¿quiénes son los de Coré? Los descendientes de Coré se transformaron en cantores. Y ves el Salmo 84, mira, vamos rapidito al Salmo 84, por ejemplo. Puedes buscar después, hay varios salmos que los descendientes de Coré, de este hombre que se rebeló, escribieron salmos. Fíjate, el Salmo es el 84. Dice ahí al comienzo del Salmo, dice: al músico principal sobre Git, Salmo para los hijos de Coré, los descendientes. Y fíjate lo que dice el verso 10. Porque mejor es un día en tus atrios, y eso lo hemos escuchado, hasta hay canciones con eso. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y eso era lo que cantaban los hijos de Coré, los descendientes.
En el templo, eso es lo que ellos cantaban en las escaleras, cuando la gente iba entrando al templo. Los descendientes de Coré cantaban esto. ¿Te das cuenta que ves por un lado una historia trágica, pero ves por otro lado una historia de gracia y de redención, de que no tiene por qué haber terminado de una manera? Y son cantores, cantan y alaban a Dios. Y dicen, es mejor estar en la casa de Dios que en cualquier otro lugar. Ahí están esos pequeñuelos que no murieron, los descendientes. Versos 36 y 40 para terminar, dice: entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incienso y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Entonces, ¿qué es lo que mueren? Mueren carbonizados, todos los que estaban ahí. Y Aarón, imagínate, Aarón está al medio, o sea, su hermano lo mandó con ellos. Entonces, como que Aarón está así como que, a lo mejor me voy yo también, ¿no? Pero Dios no tiene mala puntería. O sea, es alrededor. Y caen los incensarios. Imagínate el ruido, cayendo los incensarios. Dice que tome los incensarios en medio del incendio. Imagínate, y derramen más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas. ¿Ves? Pensamos que esto es yo estoy pecando contra Dios. Sí, pecas contra Dios y pecas contra otro, pero pecas contra tu alma. O sea, te estás haciendo un perjuicio a ti mismo cuando pecas en contra de Dios, cuando desobedecemos a Dios. Y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados. Y serán como señal a los hijos de Israel, dice, y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Esto fue un capítulo negro, pero dice, va a ser como señal. Y cada vez que la gente iba a entrar, iba a ver esos incensarios fundidos, y va a ser un recordatorio de qué ocurre cuando alguien intenta hacer algo que no fue llamado a hacer. Para ellos, ningún extraño se puede acercar. Y así rápido, no es necesario que vayas ahí, pero te voy a leer en Judas, porque ahí aparece la mención de Coré. El libro de Judas, el libro anterior a Apocalipsis. Judas, yo te lo leo, es un solo capítulo, dice verso 4, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. El contexto ahí, Judas está hablando de falsos maestros. Y fíjate lo que dice el verso 11, dice: ay de ellos, de esos falsos maestros, dice, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y ese error de Balaam lo vamos a ver un poquito más adelante en Números, y perecieron en la contradicción de Coré. En la contradicción de Coré. Dice: estos son manchas de vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas por acá para allá, dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eterna oscuridad de las tinieblas. Verso 16, estos son murmuradores, estos falsos maestros, dice, son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Dice, esos son los falsos maestros que se están introduciendo en la iglesia, dice acá el libro de Judas. Y están siguiendo el camino de Coré, de la contradicción. ¿Y qué es contradicción? Contradecir. Es como que hablar en contra de lo que se ha dicho. ¿Ves? Dios había dicho algo a través de Moisés y no vamos a hacer eso. Entonces se le pide algo a alguien y dice, no, nosotros no vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Y así hay mucha gente a veces en el ministerio, se les pide hacer algo y dicen, no, yo lo voy a hacer así. Están contradiciendo algo que se les ha dicho.
Dice, esos son los del camino de Coré. Entonces, ¿qué aprendemos acá? De que realmente Dios no podemos y no es bueno. Dios no opera así ahorita, ¿ves? No opera como operaba acá. El principio sí es el mismo. Dios te ha puesto en un lugar y debes estar agradecido con lo que Él te ha dado y donde Él te ha colocado. No puedes decir yo soy menos o soy más. Finalmente, delante de Cristo o a los pies de la cruz, todos tenemos la misma altura. Son diferentes responsabilidades, mas no hay superioridad o inferioridad. Y ahí donde estás, haz lo mejor, hazlo para Cristo. No andes buscando reconocimiento, no andes buscando como que el ser visto. El servir es un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad también. Debes de entender que el servir es un lugar para el ocupar un lugar de liderazgo, como a lo mejor le quieras llamar, significa servicio. Es servir, es como decía Jesús. ¿Quieres ser el más grande? Vas a ser como el más joven. Vas a servir a los demás. Aquí en esta iglesia creemos mucho en el servicio. Y a veces vienen personas que dicen, no, yo antes hacía esto otro, yo hacía acá y quiero hacer esto acá. Aquí todos queremos servir. Y a veces un buen filtro para ver si quieres servir es, ¿estás dispuesto a lavar los baños? ¿Estás dispuesto a barrer o a limpiar ahí afuera? ¿Estás dispuesto a sacar la basura? Yo creo, y a algunas personas se los digo, si yo no estoy dispuesto a limpiar el baño, yo no estoy preparado para pararme acá adelante. Queremos así ser reconocidos, grandeza, pero Jesús dice la grandeza significa servir y ponerte abajo de los otros. Si no, no tenemos nada que hacer. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta historia, por este momento que fue difícil y trágico para ellos, para estos hombres, pero nos hace ver una realidad que es que queremos tener corazones agradecidos con los dones y los talentos que nos has dado. Queremos ser humildes en reconocer de que todo lo que tenemos proviene de ti y que queremos servirte con un corazón agradecido, con un corazón humilde. Contento, Señor, porque nos has considerado, aunque no nos necesitas, nos has considerado a ser parte de tu obra y queremos hacerlo con un corazón puro y con motivaciones puras. Líbranos de tener envidia, de mirar para el lado y empezar a codiciar algo que tú no nos has encargado a nosotros. Entonces ayúdanos a hacer todas las cosas como para ti, porque eso es lo que queremos, servirte a ti, Jesús, y servir a tu gente. Entonces danos un corazón humilde para hacer estas cosas, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor, y te pedimos que nos lleves con bien de regreso a nuestros hogares, que prepares nuestras vidas, que nos uses en esta ciudad que tanto necesita oír de Jesús. Ayúdanos a ser lumbrera, a que nuestra vida de servicio hable y que pueda impactar la vida de los demás para que ellos puedan poner atención a lo que les tenemos que decir. Que nuestro mensaje no contradiga, o que nuestra vida no contradiga nuestras palabras, sino que pueda haber una armonía entre lo que decimos, lo predicamos y lo que vivimos. Entonces bendice mis hermanos, gracias por esta noche y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.